estimados participantes, espero y deseo se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo periodo académico en el cual pues vamos a discutir la cátedra de Derecho Constitucional. Como es bien sabido, este año eh, solo habrá tres evaluaciones sumativas del 30, 30 y 40%. La asistencia será tomada para la cuarta actividad, para la tercera actividad, perdón, la costumbre, como unos puntos pues que tendrán allí. Adicional a esto, pues quiero indicarles que di algunos puntos por la asistencia al taller de parte del CENIA sobre la legislación aduana y tributaria. Lamentablemente, ninguno de la Cátedra de Derecho Constitucional 2 pues asistieron. Estos 20 puntos eran adicionales a la segunda prueba. ¿Ok? Eso no quiere decir que se las vayan a descontar. Su actividad sigue del 1 al 100, simplemente que el que asistía tenía pues 20 puntos adicionales. Les instituyo a que lean bien los criterios de evaluación. Las normas fueron claras y devenidas desde un principio. Además que, estimados participantes, pues es una obligación del estudiante pues cumplir con sus asignaciones, como es la asistencia a clase, por más de que pues la tecnología pues nos ayude de esta manera, ¿no? Sin embargo, pues los que no ven la clase pues tienen menos posibilidades de aprobar lo que es el parcial 2 y no es porque yo lo quiera así, sino que normalmente de las clases es que yo pues realizo los parciales y los que ven las clases pues tienen esa ventaja de tener fresco ese tema que yo más o menos coloco dentro de los parciales orales. Esa es la facilidad entonces que pueden obtener al asistir, ya sea de manera virtual o de manera presencial, perdón, aquí a la universidad en Barrio Obrero. Obviamente que pues las personas que viven fuera del estado pues me lo pueden comunicar y pueden interactuar de manera virtual, que es lo que se requiere. Muchísimas gracias por la atención. Vamos a comenzar con la unidad 1, temática número 1 del Derecho Constitucional 2. ¿Qué es el poder público? Bueno, la palabra poder en su origen etimológico deriva del latín, concretamente del vulgar poseer, y este es el poseer, que es equivalente a amo. Público, por su parte, emana del latín publicus, y la misma a su vez del fruto de la evolución de Popilius. El poder público nacional acompañado del poder público municipal y el poder público estatal conforman el poder público de la República Bolivariana de Venezuela, según establece el artículo 123 de la Constitución. En Venezuela, como en la mayoría de repúblicas a nivel mundial, en la actualidad el poder público se dividía históricamente en tres: legislativo, ejecutivo y judicial. Sin embargo, desde la aprobación de la Constitución de 1999, el Poder Público Nacional de Venezuela se organiza en cinco ramas. Y ojo, estimados participantes, es aquí donde deben tener ustedes una consideración muy importante, porque normalmente en los trabajos que me envían, las actividades sumativas, ya sean de exposición o trabajo escrito, solo hablan de tres poderes. Y cuando eso ustedes están reprobados, porque resulta que desde 1999, y estamos hablando 25 años atrás, ya para 26, nosotros, o el Estado venezolano, mejor dicho, tiene su división de los poderes públicos en cinco: un poder público ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, un poder electoral y un poder moral y ciudadano. Entonces, estimados participantes, es imprescindible que como ustedes, futuros abogados de la República, y que el derecho constitucional es la rama vertebral de la carrera del derecho, aquí y en todo el país del mundo, no pueden entonces entregar una actividad con solamente tres poderes, porque quiere decir que ustedes no investigaron, no estudiaron ni saben la situación actual de su país. ¿Ok? Entonces, estimados participantes, vamos a tener una consideración
en saber qué es el poder electoral y más por la crisis social y política que atraviesa Venezuela y qué es el poder moral y ciudadano. El poder legislativo y el ejecutivo son los únicos dos poderes de los cinco existentes cuyos miembros o representantes electos directamente por los venezolanos, o sea, son los únicos poderes donde nosotros elegimos directamente lo que es el Poder Judicial y el Poder Electoral. Nosotros votamos por un presidente de la República y nosotros votamos por nuestros asambleístas. En un voto, sufragio directo, universal y secreto. Los representantes del resto de los poderes, los cuales judicial, electoral y ciudadano, son electos por la Asamblea Nacional siguiendo las normas y procedimientos establecidos por la ley, por el principio democrático y mandato constitucional. Los poderes del Estado son independientes entre sí. Adicionalmente, según la Constitución, toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Artículo 138 constitucional. El artículo 136, esto es pregunta de examen, por eso es que, estimados participantes, les digo la importancia del encuentro entre el facilitador y el participante. El poder público se distribuye en poder municipal, el estatal y poder nacional y se divide en los cinco poderes. Normalmente yo siempre coloco esta pregunta de examen y las personas no saben distinguir entre la distribución y la división. Cuando hablamos de la división, tenemos que el poder legislativo de la República Bolivariana de Venezuela es representado por la Asamblea Nacional, la cual es unicameral y se encuentra conformada por 277 diputados que son electos por un sistema mixto de representación popular y voto directo para un periodo de 5 años. De su seno, la Asamblea Nacional elige por mayoría simple cada año su presidente, que ejerce la jefatura del Poder Legislativo. La Asamblea Nacional se encarga de la formación y aprobación de leyes. Adicionalmente, es el órgano encargado de la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de los rectores del Consejo Electoral y del fiscal general, el Contralor General y el defensor del pueblo, Poder Ciudadano. Por su parte, el Poder Legislativo de la República de Venezuela se conforma por el Gobierno Nacional, integrado por el presidente de la República, el vicepresidente o vicepresidenta ejecutiva y el Consejo de Ministros. El presidente, como lo veníamos diciendo hace un momento, es elegido por el voto directo, universal y secreto y funge como jefe de gobierno y jefe de Estado. Como jefe de Estado se encarga de ejercer la comandancia de las Fuerzas Armadas y como jefe de gobierno y del Ejecutivo se encarga de elegir libremente el vicepresidente y a los ministros de gobierno. Cuando hablamos del Poder Judicial, es ejercido por el Tribunal Supremo de Justicia, es el órgano del Estado que se encarga de la administración de la importancia de impartir justicia en nombre de la República por autoridad de la ley. El tribunal está compuesto por 20 magistrados electos por la Asamblea Nacional bajo un proceso específico definido por la Constitución y la ley, y se organiza en 7 salas, la sala plena y 6 salas funcionales. A través de la sala constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hay que entender que la sala constitucional está allí para hacer valer esas normas, esas leyes, esos decretos, esos reglamentos que realizan nuestros legisladores. Porque todo esto debe estar con base en nuestra Constitución Nacional. No puede existir entonces, estimados participantes, una ley que contraríe las disposiciones constitucionales. Y de eso estamos hablando del artículo 7, la supremacía constitucional. La Constitución es la norma suprema. Por encima de la Constitución no existe ninguna ley, ningún tratado, ninguna normativa. Lo máximo, estimados participantes, según el artículo 23, es que los tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Pero no quiere decir que estén por encima de la Constitución. Así bien, el poder electoral
El Consejo Nacional Electoral, que es el CNE, es el ente rector del poder electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Es el encargado de la administración y funcionamiento del sistema electoral, del registro civil y de la política y de seguimiento de participación política y su funcionamiento. El CNE se encuentra conformado por 5 rectores principales, electos, entonces, como ya se ha dicho anteriormente, por la Asamblea Nacional bajo un sistema de postulación definido por la Constitución y la ley. Dentro de los 5 rectores que conforman la Junta Directiva, uno es designado presidente por elección del Pleno Consejo y 2 vicepresidentes. El presidente del CNE es el jefe del poder electoral de la República. Cuando hablamos del poder ciudadano, es la máxima instancia del poder ciudadano ejercido por el órgano del Consejo Moral República, conformado por el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Entre las funciones que tiene el poder ciudadano se encuentra el prevenir, investigar o sancionar los hechos que atenten contra la población, la ética pública y la moral, además de velar por la buena gestión y la legalidad del uso del patrimonio público y por el cumplimiento de los principios constitucionales del debido proceso, artículo 49 de la Constitución, y de legalidad en toda actividad administrativa del Estado venezolano. El poder público estatal, aunque deviene del poder público nacional, estamos hablando de que es autónomo. Los estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena y quedan obligados a mantener la independencia, la soberanía e integridad nacional y a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Esto lo pueden ampliar en el artículo 149 constitucional. Mientras que el poder público municipal, los municipios constituyen una unidad política primaria de la organización nacional y gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y la ley. La legislación que se dicte para desarrollar los principios constitucionales relativos a los municipios y demás entidades locales instalará diferentes regímenes para su organización, gobierno y administración, incluso en lo que respecta a la determinación de sus competencias y de los recursos, atendiendo siempre como prioridad. Estos recursos deben atender las condiciones de la población, el desarrollo económico de la población, la capacidad para generar ingresos fiscales propios, la situación geográfica. Y en esto, estimados participantes, pues deviene un criterio muy importante en el estado Táchira, con la situación de vialidad, por ejemplo. Nosotros vivimos en un estado andino de montaña, donde pues llueve, en las carreteras, por lo menos Villarrubio, las troncales, sufren siempre una serie pues de deferimientos que no tienen nada, absolutamente nada que ver con el trabajo que hacen los encargados de la vialidad, sino que, pues lamentablemente, estimados participantes, pues existen desniveles, existen problemas con los canales, con las aguas que van a pasar por allí, y lamentablemente, aunque venga el mejor ingeniero del mundo, esos arreglos, esos mantenimientos, esas prevenciones que se hacen en ciertos lugares destinados, pues siempre van a presentar una problemática que nosotros como abogados y la población en general, que no es ingeniera, pues de repente no podemos entender, ¿no? Pero es muy importante esta organización, esta administración y este gobierno. Y entonces ahí es donde podemos distinguir, porque por ejemplo, al Estado Táchira le pueden dar un poquito más de recursos que a otros estados, justamente por esta situación, estimados participantes, ya que pues en nuestro estado, la estructura geográfica del estado, pues deviene a esas situaciones que lamentablemente por más que se quieran arreglar, pues con el tiempo siempre se van a destruir, ¿no? Y allí a veces uno lee los comentarios, obviamente pues sabemos la situación actual política de nuestro país, pero uno ve que a veces hay unos arreglitos por allí, las personas, eso se va a dañar, eso no sé qué, pero no es por la calidad del material, eh,
los gobiernos pues hacen lo posible, y estoy hablando en plural, ojo con eso, mantener las calles lo mejor que se puede, pero siempre existe esta situación geográfica, esta desniveles que existen por ser un estado pues montañero, ¿no? Espero que se entienda la idea de la mejor manera. También hay que tener en cuenta los elementos históricos y culturales y otros factores relevantes. En particular, dicha legislación establecerá las opciones para la organización del régimen de gobierno y administración local, que corresponderá a los municipios con población indígena. Hay que tener también, pues, en concordancia, ¿no? Y en importancia, esos estados donde existe la población indígena, pues también son parte de nosotros. Y debemos cuidarlos y protegerlos, y así lo demanda nuestra Constitución Nacional. En todo caso, la organización municipal será democrática y responderá a la naturaleza propia del gobierno local. Vamos a devolvernos aquí un momento. La autonomía habla de que este poder público municipal va a elegir a sus autoridades, la gestión de las materias de su competencia y la creación, recaudación e inversión de sus ingresos. El Consejo Municipal corresponde al Consejo, integrado por concejales elegidos o concejalas elegidas en la forma establecida en esta Constitución, en el número y condiciones elegibles que determine la ley. Por último, estimados participantes, el gobierno y la administración del municipio corresponde al alcalde o alcaldesa, quien será en la primera autoridad y lo civil de ese municipio. Para ser alcalde se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de edad, de 25 años en adelante, y estar en estado civil. El alcalde será elegido por un periodo de 4 años por mayoría de las personas que votan, y podrá ser reelegido de inmediato y por una sola vez para un nuevo periodo de gobierno. Por último, estimados participantes, el Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado, entonces, así, de la organización y planificación, de la coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del poder nacional a los estados y municipios. Se organiza con un vicepresidente ejecutivo, los ministros, gobernadores, un alcalde por estado y representantes de la sociedad organizada. Este sería el Consejo Federal y de Gobierno. Pregunta de parcial. Y hay muchos no saben qué es el Consejo, cuál es la organización, y es vital que nosotros sepamos que somos un estado descentralizado. La secretaría, esta estará integrada por el vicepresidente o vicepresidenta ejecutiva, 2 ministros, gobernadores y 3 alcaldes. ¿Cuáles son las competencias? Tenemos el Fondo de Compensación Interterritorial destinado al financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones. La cooperación y complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales, y apoyar especialmente la dotación de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo. Con base en los desequilibrios regionales, se discutirá y aprobará anualmente los recursos que se destinará, al Fondo de Compensación Internacional y las áreas de inversión prioritaria a las cuales se aplicarán dichos recursos. Es decir, que hay que verificar, estudiar cuál es lo prioritario en dicho municipio, en dicho estado, para dar entonces esos recursos. Estimados participantes, esa era la clase del día de hoy, unos minuticos. No hubo ningún participante conectado, han perdido los puntos del día de hoy. Es importante, estimados participantes, que se puedan conectar, que vengan a clase presencial, que realicen las actividades leyendo todos los criterios de evaluación, y que se preparen entonces así para el examen parcial oral, para el cual, pues, estimados participantes, yo les habilitaré entonces una serie de horarios para que ustedes puedan entonces indicar cuál horario
sea, se ajusta más a sus necesidades y pueden presentar ese parcial. ¿Ok? Va esta materia, va la unidad 2. Por favor, estudien lo más que puedan. Cualquier duda me pueden escribir ante la plataforma virtual. Muchísimas gracias.